Bueno, mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Hoy estaremos de Génesis 35:9 a Génesis 36:43. Y quizás si usted está leyendo o lee el texto antes de llegar el domingo, se va a encontrar con muchos nombres y muchas cosas en el capítulo 36. Ya ahí veremos por qué todo eso está ahí. Así que leeremos capítulo 35 de Génesis, versículo 9 al 15. La palabra del Señor dice así: y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, y también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Padre, ayúdanos a entender este pasaje. Ayúdanos, Señor, y que este pasaje ministre a nuestros corazones y que salgamos de este lugar más amándote cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros analizamos nuestra vida, lo que nosotros tenemos, aún nosotros entendamos sea poco o sea mucho, solo hay una respuesta. Y es que la gracia inquebrantable de Dios está sobre las personas que no lo merecen. Si nosotros analizamos nuestra vida, nada de lo que nosotros tenemos no lo merecemos. La razón por la que lo tenemos es porque Dios decidió amarnos a pesar de nuestro pecado y a pesar de lo que nosotros somos. La gracia inquebrantable de Dios sobre personas que no se lo merecen. Y yo creo que es una buena respuesta. Cuando la gente nos pregunte o nos diga ¿y cómo están? Y nosotros podamos analizar nuestra vida, podemos decirle, estamos bien porque Dios es bueno. Porque nada de lo que tenemos nosotros no lo merecemos. La gracia inquebrantable de Dios. Dios siempre buscando al hombre para tener una relación con él. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Vemos en este pasaje que Dios viene a hablar otra vez con Jacob. Y para entender este pasaje, tenemos que leer nuevamente Génesis 17:4. Estamos en el capítulo 35 de Génesis. Y si nosotros leemos solamente el capítulo 35, no vamos a entender qué Dios está haciendo. Y Génesis 17:4 nos recuerda una promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y Dios no se ha olvidado de esa promesa. Y dice el capítulo 17, versículo 4, esta fue la promesa de Dios con Abraham. En cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Es importante ese término multitud de naciones. Y es un término que Dios está utilizando para hablar de las muchas naciones que hoy nosotros tenemos. En aquel tiempo había naciones, hoy tenemos más naciones. Y Dios había hecho una promesa y le había dicho a Abraham, tú vas a ser padre de multitud de naciones. Tú vas a ser padre de multitud de naciones, de ti saldrá una multitud de naciones. Y fue a través de Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú.
Y Dios le dijo, es en Jacob que vas a tener un gran pueblo y vas a ser multitud de naciones. Y el versículo 6 dice, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Si nosotros vemos, las naciones siempre estuvieron en el plan de Dios. Dios siempre pensó en las naciones. Desde el principio pensó en las naciones. Aún recuerden la torre de Babel. Ellos hicieron una torre grande. ¿Recuerdan por qué hicieron una torre grande? Para engrandecer su nombre y para que no fueran dispersados. ¿Por dónde? Las naciones. ¿Y qué hizo Dios? Bajó. Y como hablamos en aquel momento, ellos hicieron una torre la más alta que ellos pudieron y con todo y eso para Dios ver al hombre tuvo que bajar. ¿Y qué hizo? Los regó por todas las naciones. O sea que Dios siempre ha tenido en mente la salvación para las naciones. Y hoy, increíblemente, nosotros somos parte de esas naciones. El evangelio vino desde el otro mundo hasta nosotros. Pero lamentablemente hoy el otro lugar o en muchos lugares no se conoce el evangelio. Pero Dios siempre tuvo el plan de las naciones. Y eso lo vamos a ver eventualmente. Hoy es la última historia que quizás se enfoca la Biblia en Jacob. Después de eso vamos a ver la historia de José después que terminemos con Semana Santa. Así que Dios le había prometido, y esto es importante, te haré fecundo en gran manera, le dice Dios a Abraham, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Versículo 7 de Génesis 17, y estableceré mi pacto contigo, un acuerdo, un contrato, y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Si nosotros vemos, esa es la promesa de Dios a Abraham. La promesa incluía multitud de naciones, incluía un pacto eterno, así que no era un pacto solamente con Abraham, era un pacto eterno, incluía que todas las generaciones iban a ser parte de ese pacto, una tierra como posesión, pero sobre todas las cosas, y yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Esa era la promesa que Dios tenía a Abraham. Entonces, muchos años después, lo primero que este texto podemos ver de manera general en la historia es la reafirmación de esa promesa. Hay una reafirmación de esa promesa. Versículo 9. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Es importante que Dios, cuando ya él sale después de la situación que hicieron sus hijos, él sale porque Dios le dijo, vuelve al lugar donde tú y yo nos encontramos la primera vez. Vuelve al lugar donde tú viste la escalera. Vuelve a ese lugar donde tú y yo nos encontramos por primera vez y tú tuviste una experiencia inolvidable. Vuelve a ese lugar. Y Dios le dice que vuelva al lugar. Y Jacob llega a ese lugar. Y Dios entonces le reafirma la promesa. Y la promesa, la primera parte de la promesa tiene que ver con una nación escogida, versículo 10. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Ya Dios le había cambiado el nombre. Ahora lo que Dios está haciendo es una reafirmación y le está diciendo, de ahora en adelante tú vas a ser una nación. Ya tú no vas a ser un hombre, tú vas a ser una nación. Y de ahí en adelante, todo el pueblo bueno, se conoce como el pueblo de Israel, las 12 tribus, vienen porque Dios está reafirmando ese pacto con Jacob y le está diciendo, ustedes van a ser una nación escogida. Ustedes van a ser una nación escogida. Pero que es impresionante. ¿Qué pasó el domingo pasado? ¿Qué hicieron los hijos de Jacob el domingo pasado? ¿No mataron a medio mundo? Bueno, a medio mundo no.
Al mundo entero mataron en aquella ciudad. No hicieron lo que lo que no se podía hacer. Aún había egoísmo en ellos. Lo hicieron por egoísmo, dice Génesis 49. Pero aún así la gracia inquebrantable de Dios con Israel, con Jacob, le dice, yo voy a tener una promesa y va a ser un pueblo. Un pueblo. Y es como dice el Nuevo Testamento, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo. Y ya no tan solo ese Israel, no es aquel, como dice el apóstol Pablo, no todo descendiente de Israel es israelita, sino aquellos que creen en Cristo Jesús. Así que nosotros somos parte de ese Israel. Porque aunque Dios está diciéndole a Jacob, tú eres Israel, y estaba hablando de esas 12 tribus, hoy en Cristo nosotros somos parte de ese pueblo. Así que Dios le promete un pueblo escogido, una nación escogida, pero también le reafirma la promesa. Versículo 11 le dice, y también le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Así que le promete una nación escogida, le promete multitud de naciones y versículo 12, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Así que también le prometió una tierra. Lo prometió un pueblo escogido, multitud de naciones, pero le prometió una tierra. Una tierra. No tan solo para Jacob y para Israel, sino para todos aquellos que creen en él. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Así que Dios le da una promesa nuevamente, le reafirma la promesa y le dijo, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a dar una tierra, yo te voy a dar un pueblo, tú vas a ser multitud de naciones. Y cómo Jacob responde a esa promesa, dice el versículo 14, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación y también derramó sobre él aceite. Libación es como un líquido parecido a un vino o un vino. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Si hay algo que nosotros podemos aprender de manera general de la vida de Jacob y de la vida de Isaac y de la vida de Abraham, era una vida de adoración. Siempre que Dios hablaba con ellos, ellos terminaban adorando a Dios y haciendo un altar y sacrificando aún animales, en algunos casos después en el libro de Éxodo. Así que siempre había una adoración, había una promesa, había una adoración, fue la respuesta de Jacob, pero hay una vida después de la promesa. Hay una vida normal después de la promesa. Y la vida después de la promesa fue difícil también para Jacob. Y es importante esto porque nosotros tenemos la promesa de una tierra prometida. Nosotros tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Nosotros tenemos la promesa que Dios le hizo a Jacob, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios, pero hay una vida que continúa después de esa promesa, o a lo que esa promesa final se cumple de esa nueva tierra, ahí la vida sigue. Y la vida después de la promesa, en la vida después de la promesa hay muerte. Gente va a morir, gente muy querida. Dice el versículo 16, entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Quién era Raquel para Jacob? La amada, la que trabajó por ella muchos años. Era la que él tenía arreguindada de su corazón. Una mujer importante para él. Y en este momento, ella, después de muchos años estando juntos, muere.
Dios le había dado una promesa. Le dijo, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, ustedes van a tener una tierra, pero a lo que esa promesa se cumple, va a haber muerte de familiares queridos. Lamentablemente va a haber muerte de familiares queridos. Aquí Jacob perdió a la mujer que amaba. Y ella le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero Jacob le llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o querido y precioso. Así que vemos que después, y esto es importante porque hay veces que nosotros vemos cómo Dios nos bendice en algunas áreas y estamos contentos y salimos bendecidos por Dios y de momento llega algo a nuestra vida y tenemos que reconocer lamentablemente que es parte de la vida en la donde estamos, es parte de la caída. Versículo 19, murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Así que Moisés está diciendo, después de muchos años, todavía el pilar, todavía el lugar donde están los restos de Raquel, están ahí. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Así que vemos cómo después de esa promesa y Dios reafirma la promesa, vemos cómo él enfrenta con la muerte. Pero no tan solo la vida después de la promesa hay muerte, sino también la vida después de la promesa hay pecado. Miren el versículo 22. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilhal, concubina de su padre, e Israel lo supo. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tú tienes este versículo aquí? Porque Dios no esconde el pecado. Nosotros tratamos de esconder el pecado muchas veces. Y nosotros tratamos de que el pecado no salga a la luz. Pero Dios no. Cuando el hombre peca, vemos cómo hay pecado y cómo Dios saca a la luz ese pecado. Y después nosotros vamos a ver, cuando lleguemos a Génesis 49, vamos a ver que la razón por la cual Rubén perdió las bendiciones de ser el hijo mayor fue por este pecado que cometió. Al final, el pecado que él comete va a tener consecuencias. Pero la vida, después de la promesa, después que Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dentro de esa vida que vivimos en esa promesa, no tan solo hay muerte, sino también hay pecado. Vamos a ver pecado alrededor de nosotros y nosotros mismos, lamentablemente, va a ser parte de nuestra vida el pecado, hasta que Él regrese. Y de ahí en adelante dice, y los hijos de Jacob fueron 12, 35, 22, el capítulo 35, 22 al final. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bial, sierva de Raquel, Dan y Nestalí, e hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad, Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Así que nosotros vemos cómo esa promesa de Dios de un pueblo se está formando. Pero vuelve a haber otra muerte. Y dice, y Jacob fue a su padre Isaac de Mamre, de quitar Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac, y volvió Isaac, y vivió Isaac 180 años. Y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y su hijo Esaú y Jacob lo sepultaron. Si ustedes ven, es la vida cotidiana de un ser humano. La vida cotidiana de un ser humano. Hay una promesa, pero a lo que esa promesa se espera, hay muerte. Muerte de esposa, muerte de padres, hay pecado. Entonces, es parte
del sufrimiento de esta vida. Por eso debemos anhelar una vida próxima. Entonces dice el capítulo 36, versículo 1, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Y es importante porque a Esaú se le conoce como Edom, y Edom significa que la piel de él era roja, y Edom tiene que ver con el color rojo. Y dice, y Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, Ada, hija de Elón, Eteo, estos nombres. Si usted quiere escoger nombres de hijos, puede leer estos capítulos y va a tener muchísimas opciones. O a Olivama, eso es Olivaba, ¿verdad? Pero Olivama, hija de Aná y nieta de Sibeón, Ebeo. Entonces, si usted se pregunta, si usted ve eso ahí, dice, pero ¿por qué está eso ahí? Y usted después va a ver todos los hijos de Esaú. Y usted se pregunta, pero ¿por qué Moisés me presenta toda la descendencia de Esaú? ¿Sabes por qué Moisés le presenta toda la descendencia de Esaú? Gracias a ese nombre errado de Besemat del versículo 3. Si usted ve el versículo 3 dice, y Besemat, ¿hija de quién? Ismael. ¿Recuerdan Ismael? ¿Recuerdan quién era Ismael? El otro hijo de Abraham. Génesis 17:20 saldrá en las pantallas, dice, y en cuanto a Ismael, esto es Dios diciéndole a Abraham, en cuanto a Ismael, te he oído. Abraham siempre oraba por su hijo mayor. En cuanto a Ismael, te he oído. Y aquí yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera y engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces, si le damos el versículo 3 para atrás, si le das uno para atrás, eso, Besamat, hija de Ismael, y todos los príncipes que salieron de ella, que si usted ve el capítulo 36, va a poder ver todos los príncipes que estaban en Edom, que era el lugar alto donde Saúl se mudó. Todos esos príncipes están ahí con un propósito. El capítulo 36 de Génesis está con un propósito. Y es mostrarnos que Dios no se olvida de su promesa. Dios le dijo a Abraham, Ismael también será una gran nación. Y yo lo voy a bendecir con una gran nación. Y saldrán reyes de él. Eso es Génesis 17. Y quizás nosotros podemos decir, bueno, ya se me había olvidado eso. Ya se me había olvidado que Dios le había hecho una promesa a Abraham que iba a bendecirle a Ismael. Ya se me había olvidado. Quizás a mí sí se me había olvidado. A mí personalmente se me había olvidado esa promesa. A mí. Quizás a usted también se le ha olvidado. Pero ¿a Dios qué? A Dios no se le olvidó. Dios cuando hace una promesa la cumple. Y dice el capítulo 36, versículo 6. Entonces Saúl tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado, y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Así que al final tuvieron tantas cosas y tantas posesiones que tuvieron que separarse nuevamente. Esta vez no enemistados, pero sí se separaron. Así que nosotros podemos ver todo. Y después usted puede ver todo y ver el versículo 35, 31. Saldrá a las pantallas del capítulo 36, dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Así que Moisés está diciendo, los descendientes de Saúl tuvieron reyes, pero todavía Israel no tenía ningún rey. Los hijos de Saúl sí. Mis hermanos, la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham que Ismael iba a ser también bendecido y que iba a tener muchísimos reyes. Y si usted después cuando tenga ese tiempo puede buscar todo el capítulo 36, son todos los descendientes de Saúl y cada uno de los reyes. ¿Por qué están ahí eso? Porque Dios le había prometido a Abraham que iba a bendecir también a su hijo Ismael.
Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Usted y yo, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Podemos aprender muchas cosas. Y ojalá que lo que vayamos a aprender hoy se quede grabado en nuestras almas. Lo primero que este pasaje puede enseñarnos es que Dios se encuentra y se revela al hombre. Dios se encuentra y se revela al hombre. Si vemos el capítulo 35, versículo 9, dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Quizás eso no tiene mucho sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para Jacob. Porque el lugar donde Jacob está, Dios le dice a Jacob, vuelve al lugar donde tú y yo nos encontramos por primera vez. Vuelve a ese lugar. Vuelve al lugar donde tuviste en la escalera ángeles bajando y ángeles subiendo. Vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar. Y en ese lugar yo voy a volver a hablar contigo. Y voy a reafirmar mi pacto contigo. Vuelve al lugar donde tú y yo nos encontramos, Jacob, por primera vez. Nosotros sabemos que Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice, en la conversación de Jesús con Natanael, dice, ángeles subían y ángeles bajaban sobre el Hijo del Hombre. Así que Cristo está diciendo que esa escalera que conecta a Dios y a la tierra es Él. Así que cuando nosotros vemos el anuncio en Génesis, eso lo predicó Rosalí, cuando vemos a ese evento en Génesis, esa escalera, ángeles subiendo y ángeles bajando, Cristo dice que Él es esa escalera. Que Él es la escalera que conecta a Dios y al hombre. Significa que el lugar donde Dios le dijo, después de muchos años, Dios le dijo a Jacob, yo quiero bendecirte otra vez, pero quiero que nos encontremos en el mismo lugar donde nos encontramos la primera vez. Entonces, en la Biblia lo que nos dice es que con quien se encontró Jacob fue con el Cristo, el Cristo preencarnado. Que quien vio a Jacob allí en esa escalera era Cristo. Y por alguna razón, Dios le dijo a Jacob, yo quiero que tú y yo nos encontremos en el mismo lugar donde nos encontramos la primera vez. Ese fue el lugar donde Jacob fue transformado. Ese fue la primera vez que Jacob se encuentra con Dios. Su alma y su vida después de ahí fue distinta. Recuerden que antes de eso él estaba con miedo. Recuerden que él estaba con miedo porque su hermano lo iba a matar. Pero después que se encontró con Dios, su alma cambió. ¿Y qué Dios le dice a Jacob? Vuelve al lugar donde tú y yo nos encontramos por primera vez. Y saben una cosa, mis hermanos, nosotros también debemos volver al lugar donde Cristo y nosotros nos encontramos por primera vez. Hay una canción que muy pegajosa de Jacobo Ramos, de verdad que no sé más de sus canciones, no sé si son buenas o malas, así que no es que lo esté recomendando porque no las he escuchado, solamente he escuchado esa. Pero esa canción dice, si acaso se me olvida, llévame a la cruz, donde comenzó nuestra relación. Llévame a la cruz, donde comenzó todo. Fue lo mismo que Dios hizo con Jacob. Ve a donde comenzó todo. Y nosotros hay veces que tenemos, hay veces no. Tenemos que volver a donde comenzó todo. ¿Y dónde comenzó todo? Comenzó en la cruz. Comenzó hace más de 2000 años atrás. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo carne.
y habitó entre nosotros. Y fue y murió murió en esa cruz por ti y por mí. Cuando le dijeron que se bajara de esa cruz, él no se bajó. Cuando yo estoy seguro que nuestros nombres estaban en su mente. Y hay veces que nosotros podemos perder la pasión por Dios. Hay veces que nosotros podemos perder la pasión por Dios. Aquellos que estuvieron en el estudio bíblico hace varias semanas atrás vimos que Hebreos capítulo 12 dice que meditemos en los padecimientos de Cristo, que meditar en los padecimientos de Cristo ayudará a que nuestra alma no se desanime. ¿Recuerdan ese estudio bíblico los que estuvieron? Hebreos capítulo 12 dice, creo que es el versículo 3, si no me equivoco, dice que si meditamos en los padecimientos de Cristo, nuestra alma se va a avivar. Entonces, es ese encuentro en la cruz donde nosotros tenemos vida. Para Jacob fue un día que vio la visión de Cristo en una escalera. Para mí fue hace 22 años atrás, cuando un día cualquiera para mí, Dios cambió mi vida totalmente. Para ustedes pudo haber sido otro día, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 meses. Pero siempre hay un día donde nosotros tenemos que recordarnos que nos encontramos con Dios. Un día donde Dios decidió hacerse vivo en nuestros corazones. Un día donde nosotros llegamos a un lugar que habíamos ido antes, quizás muchas veces, y no habíamos escuchado nunca su palabra. Habíamos oído su palabra, pero a prestarle el sentido y la intención de que lo que su palabra decía, no. Porque el Espíritu Santo todavía no había obrado. Pero hubo un día, yo no recuerdo la fecha, del mío, quizás usted tampoco, pero yo sé que hubo un día donde Dios me abrió el corazón y yo pude comprender que yo era un pecador. Y ese día Dios transformó mi vida para siempre. Yo le contaba a unos hermanos que yo no recuerdo haber llorado ese día. Yo no pasé al frente ese día. Yo no levanté mi mano ese día. Pero desde ese día en adelante, por la gracia inquebrantable de Dios, no he vuelto atrás. Y quiero que sepan que cuando aún en mi vida, sinceramente cuando en mi vida yo no veo que estoy perdiendo la pasión por Dios. Porque quizá, yo no sé cuántos de ustedes opinan, pero yo no bajo del Olimpo los domingos. Yo no desciendo del Olimpo y me paro aquí y les hablo y después vuelvo al Olimpo hasta el año que viene, no, hasta el domingo que viene. Yo no vengo del Olimpo. Yo vengo de las mismas situaciones que vienen ustedes. Y pierdo la pasión por Dios muchas veces como la pierden ustedes. Y luchan con la oración como luchan ustedes. Al final, el apóstol Pablo dice que él no pretende haberlo ya alcanzado, sino que sigue adelante. Y yo quiero decirle que cuando aún yo veo que en mi vida estoy perdiendo la pasión por Dios, y miren qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando perdemos la pasión por Dios, yo la identifico cuando empiezo a tener pasión por otras cosas. Porque el corazón de uno siempre se va a llenar con algo. O sea, el corazón de uno siempre se va a llenar con algo. Como dice una persona o dice mucha gente, los espacios vacíos se llenan. Entonces, cuando yo estoy perdiendo la pasión por Dios, yo veo que mi corazón está siendo apasionado por otras cosas. Cada uno, yo le he dicho en muchas ocasiones, cada uno tiene que tener los relojes en el carro. Obviamente, yo no sé nada de carro, echarle gasolina. Pero yo sé que cuando yo llamo que el carro está dañado, me preguntan, ¿se calentó? ¿Cómo yo lo sé? Hay un medidor ahí que dice si se calentó o no. Ah, Miguel, hay un medidor que dice. Yo no sé más nada, te puedo decir si se calentó o no. Un medidor.
Cada uno de nosotros tenemos que tener medidores. Yo sé en mi vida, yo, no necesariamente es su misma medición, su misma medida, yo sé que cuando mi corazón se empieza a apasionar por otras cosas, cuando mi mente empieza a pensar en otras cosas, yo sé que estoy perdiendo la pasión por Dios. ¿Y qué yo hago? Voy a la cruz. Leo el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y literalmente voy a la cruz. Voy y leo todo ese sacrificio de Cristo en la cruz en mi lugar. Le leí un pasaje a unos hermanos ahorita que 2 Corintios capítulo 5 dice que Él nos salvó para que los que vivan para sí, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es tanto para mí, igual que para ustedes. Dios se quiere encontrar nuevamente con nosotros. ¿Y qué mejor lugar para Dios reencontrarse con nosotros que en la cruz? Mis hermanos, siempre vamos a tener problemas. Siempre. Siempre vamos a tener problemas. Si nosotros nos dejamos llevar por los problemas nos van a dejar de Dios. Y siempre hay una buena excusa para no estudiar la Biblia. Porque cambiamos lo importante por lo urgente. Lo urgente es más importante para nosotros. Lo importante no es tan importante. Entonces siempre estamos actuando para lo urgente. Lo urgente es más importante porque hay que resolverlo ya. Y a veces nosotros tenemos que analizar que a veces nosotros somos nuestro propio Dios. Que si yo no hago las cosas no pasan. Mis hermanos, Dios quiere encontrarse con nosotros nuevamente en la cruz. Yo no sé si esto es para ti. Realmente te digo de corazón que Dios lo está haciendo para mí. Dios quiere que yo me encuentre con Él en la cruz. Así que esto es lo primero que el texto nos enseña. Dios quiere reencontrarse con nosotros. Y si tú estás aquí y no eres creyente, Dios quiere encontrarse contigo en la cruz. No hay mejor lugar donde Dios y tú, bueno, no hay otro lugar, no mejor lugar, no hay otro lugar donde Dios y tú puedan comenzar una relación que no sea en la cruz. Es en la cruz donde Dios manifiesta toda su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de los atributos de Dios. Cuando dicen y vimos su gloria, teológicamente lo que significa es vimos sus atributos, vimos lo que Él es. Y no hay otro lugar donde sus atributos fueron tan claramente expuestos que en la cruz. En la cruz se ve la ira de Dios sobre el pecado, pero también se ve la misericordia, se ve la gracia, se ve el amor, se ve la justicia. Todas esas cosas en la cruz. Así que si tú también estás perdiendo la pasión por Dios, vamos a la cruz. Y si nunca te has entregado a Dios, también ve a la cruz. Segundo, este texto nos dice que Dios quiere que la gente de todas las naciones sean salvos. Gente de toda nación, no gente. Dios no quiere que todo el mundo sea salvo, quiere gente de toda nación. Capítulo 35, versículo 11 dice, y también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación, multitud de naciones vendrán a ti, reyes saldrán de tus lomos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, si se preguntan por qué hacemos misiones porque Dios compró para sí gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si solamente Dios hubiese comprado a los puertorriqueños, no había por qué salir de Puerto Rico. Vamos a alcanzar los que Dios compró de Puerto Rico, hay que alcanzarlos.
Pero Dios dice que Él, y esto es impresionante porque nosotros tuvimos un tiempo de alabanza ahorita, pero no va a haber un tiempo de alabanza mayor que este. Y dice que cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres. ¿Quién es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos? Cristo. Porque tú fuiste inmolado, porque tú moriste en la cruz y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Eso es por lo que hacemos. ¿Por qué salimos hasta el final de la tierra? Porque hay gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No es que toda tribu, déjame aclarar eso, no es que toda tribu, pueblo, lengua y nación se van a convertir, sino que en gente de cada tribu, pueblo, lengua y nación, Dios quiere que sean salvos. Casi 3.5 mil millones de personas no tienen acceso al Evangelio. Nunca han escuchado que Jesucristo es el Señor. Nunca. ¿Quiénes son los llamados a ir? Nosotros somos los llamados a ir. Y tercero y último, Dios prometió una tierra y un rey a sus hijos. Y yo sé que nada de esto es nuevo. Dios se encuentra con nosotros en la cruz. Dios quiere que gente de todas las naciones sean salvos. Y Dios prometió una tierra y un rey a sus hijos. Génesis 35:11 dice, y también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Una nación, multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré y daré la tierra a quienes, tu descendencia después de ti. Dios prometió reyes, pero no tan solo prometió reyes. Dios prometió a Rey de Reyes y Señor de Señores. De esa descendencia de Jacob iban a ser el rey. Iban a ser no. De esa descendencia de Jacob nació el rey. Y no hay nadie como él. Entonces, mis hermanos, para nosotros los que somos creyentes, esa promesa de Abraham que se reitera a Jacob es la misma promesa para los creyentes. Dios prometió una tierra y prometió un rey. Y Apocalipsis capítulo 21 dice, y con esto termino, dice Juan, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, ya todo está realizado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa fue la promesa que Dios reafirmó con Jacob. La promesa que Dios se la dio a Abraham, Dios se la dio a Jacob. Dios primero se la dio a Abraham, después se la dio a Isaac, después se la dio a Jacob y después se la dio a cada uno de los que creen en él.
Mis hermanos, Dios nos prometió a sus hijos una tierra eterna y un rey eterno. Y como dice el mismo Apocalipsis, allá no va, en esa tierra nueva, ese cielo nuevo, no va a haber necesidad de sol, porque la gloria de Dios llenará cada rincón de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. A lo que esa promesa se cumple, va a haber muerte, va a haber sufrimiento, va a haber pérdida, va a haber pecado que tenemos que luchar. Pero que ni la muerte, ni el sufrimiento, ni el pecado con el que tenemos que luchar nos quite la vista de lo que realmente es. Dios es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Así que si estamos perdiendo la pasión por Dios, volvamos a la cruz, donde todo comenzó. Llevemos ese mensaje de la cruz hasta el final de la tierra. Y recordemos, mis hermanos, que Dios prometió una nueva tierra y un solo rey. Y ese es el Rey Jesús, el que era, el que es, el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Oramos. Padre, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra y de todo lo creado. Padre, gracias. Gracias porque tú sabes lo que estamos pasando. Tú sabes nuestros corazones. Tú sabes, Señor, cuántos de nosotros necesitábamos escuchar tu palabra hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos clamando para que tú reavives nuestra pasión por ti? Padre, reaviva nuestra pasión por ti. Que tú seas nuestra pasión. Que no tengamos otros dioses que no seas tú. Padre, vimos la semana pasada cómo Jacob se tuvo que preparar para encontrarse contigo, cómo tuvo que sacar los dioses paganos que tenían las personas a su alrededor para un encuentro contigo. Señor, saca otros dioses de nuestra alma. Nosotros mismos la mayoría del tiempo somos nuestros propios dioses, tomando decisiones que nos convienen a nosotros y no decisiones que adelantan tu reino. Padre, perdónanos porque hemos vivido para nuestro reino. Hemos vivido para que nuestro reino sea el que sea conocido. Hemos vivido para que nuestro reino sea conocido y no el tuyo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que no es nuestro reino, que es tu reino. Y que es para ti que tenemos que vivir. Padre, hay un refrán que tú sabes muy bien, que las excusas son para el que las da. Padre, nosotros tenemos muchas excusas para no tener tiempo contigo. Pero cuando analizamos bien, cada una de las cosas que tenemos de excusa para no tener tiempo contigo, debe ser las razones por las cuales debemos tener tiempo contigo. Padre, que hoy sea un día diferente para nosotros. Que hoy salgamos de este lugar con una convicción clara de que Cristo es el Rey y que a Él solo debemos adorar. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en su corazón y muéstrale la hermosura de Cristo, llévalo al arrepentimiento y la fe y háblale a su alma y que hoy entregue toda su vida a ti. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.